pausé no estoy viendo mi pantalla, ¿no? Ay, no quiero. Un toquecito a ver si me puedo conectar. Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Marcia? Hola, sí, Marisa, ¿me escuchas tú a mí? ¿Te salió? Tuve que salirme porque me dejó de funcionar el cursor, Quítate. pero ya. Amanda todavía no se nos está uniendo a la... Ya la voy a unir para preguntarle cómo me fue con el hijo. ¿Cómo se fue? Ok. Ya me volvió mucho odio. Hi, Amanda, how are you? Hi, I'm good. How are you? We're fine. Well, change to the plan today, huh? Okay, how's the weather over there? It is Sunny, hot. very hot and dry. I can't imagine. What about you guys? Hot and humid? Yeah, a lot, especially in the morning. In the morning, it's a lot of rain, but day before, in the morning, it's a lot of sun, but the day before, a lot of rain. So Okay. imagine Very all this. humid. Yeah. But well, that's the way it is. And getting ready for next month, because the información que les traemos el día de hoy, aunque es una información no muy extensa, es una información breve, pero de alta importancia. La sesión de hoy, para que todos estemos en el mismo canal, va a tener un componente interesante. Yo voy a hablar un poquito y lo vamos a hacer en español, pero luego vamos a tener una segunda parte en inglés. ¿Okay? Entonces vamos aquí a utilizar nuestras habilidades lingüísticas en esta tarde. Así que para que estemos todos en el mismo canal. Muy bien, creo que ya han sido aceptados los estudiantes, así que bueno, bienvenidos de nuevo. Un placer. Vamos a tocar en esta tarde una charla sobre programas de transferencia y oportunidades laborales, Transfer Programs and Job Opportunities, que ustedes como estudiantes internacionales pueden acceder o accesar cuando están estudiando en una institución de enseñanza superior en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Marcia Erra, soy cofundadora y directora de los servicios estudiantiles para Yonders y es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde. Quiero hablarles un poquito qué hace Yonders, qué es lo que hacemos para que luego pasemos ya al tema principal. Bueno, nosotros somos una organización. Ay, antes de eso es cierto, vamos a dar las instrucciones generales, muy importante. Chicos y chicas, vamos a tener deshabilitados micrófonos y cámaras para poder mantener el orden en esta sesión. Vamos a dejar al final un espacio donde ustedes pueden realizar preguntas o si bien las quieren ir realizando mientras nosotros hablamos, en la parte de abajo de sus pantallas hay un chat donde las pueden estar colocando. Y bueno, si tuviésemos algún percance con la conexión durante el proceso de la charla, nada más les pedimos que nos den un espacio de unos 3 a 5 minutitos para ver si de nuevo podemos levantar la conexión. De lo contrario, desde ya les pedimos disculpas y les vamos a estar mandando un correo para indicarles cuándo se volvería a reprogramar la sesión. Y como último, vamos a estar grabando esta charla del día de hoy para que ustedes, si tienen en algún momento alguna pregunta o quieren volver a retomar o digan, recuerdo que hablaron esto, pero no me quedó, como que se me olvidaron algunas cositas, bueno, puedan acceder a nuestra sesión grabada que la vamos a estar colocando en nuestro canal de YouTube. Así que ahí les vamos a estar haciendo llegar el link para que ustedes puedan después revisarla. Ahora sí,
¿Qué es Yonders? ¿Qué hacemos? Bueno, somos una organización que brinda apoyo en temas de asesoría para estudiantes de la región de Latinoamérica que buscan estudiar en lugares como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ¿verdad? Otros países. Entonces, tratamos de darles a ustedes ese apoyo de forma gratuita para que puedan prepararse y sepan qué hacer. Hacemos webinars como lo que estamos realizando el día de hoy, tanto de forma abierta, pero también para las instituciones educativas, ya sean para secundarias, escuelas de secundaria, o bien también para universidades. El proceso de selección y algunas cosas para aplicar, algunas universidades también les podemos dar un apoyo. Participamos y organizamos ferias virtuales en estos tiempos ya al finales de pandemia. Me alegro tanto de poder decirlo, porque antes decía es durante la pandemia y ahora ya yo sé que ya la pandemia más bien ya nos estamos despidiendo de la pandemia, ya estamos empezando pues de nuevo a un modo más natural y normal de continuar. Pero mientras tanto, todavía seguimos con ferias vocacionales y con ferias de universidades de forma virtual, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí, Marisa? A ver, muy bien. Tenemos también un servicio de apoyo, ya esto es algo adicional, que les brindamos a los estudiantes que todavía están en un proceso de averiguar o buscar qué carrera es la que más se adapta a sus habilidades, intereses o personalidad. Entonces, por ahí les dejo esta opción, ahí le pueden escanear el código de QR y de esta forma, pues, averiguar un poquito más de qué se trata esta herramienta que nosotros, pues, aplicamos. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con un tema que me preguntan mucho y es que a veces no me entienden o dicen, bueno, es que yo sé que hay que empezar a estudiar, pero después veo que los chicos se pueden transferir. ¿Cómo funciona eso? Bueno, les comento que el sistema universitario en Estados es mucho más flexible tal vez que el sistema universitario en nuestra región de Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros en la región de Latinoamérica, cuando vamos a una universidad, vamos directamente por un bachillerato universitario, que sabemos que pueden ser de 4, algunos 5 y otros 3 años. Eso va a depender del tipo de universidad y del tipo de programa. Pero se sabe que esas materias que se llevan es para un bachillerato universitario, ¿ok? No hay nada en el medio. Digamos, si ustedes dicen que van a estudiar 2 años, que luego quieren escoger otra carrera, tienen que volver a empezar. O si llevan 1 año de carrera y quieren transferirse a otra universidad, bueno, muchas veces tienen que volver a empezar. En muy pocas veces esos créditos que están llevando son reconocidos o transferidos, ¿verdad? O se reconocen algunos, pero no todos, y a veces ni siquiera todas las universidades, sino algunas pueden ser que los reconozcan. Bueno, eso es un poquito diferente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que puedan tener procesos de transferencia o ser más flexibles en el tiempo de estudio de cada uno de los estudiantes. Entonces, aunque ustedes digan, bueno, quiero ir a sacar un bachillerato en una universidad en Estados, siempre van a tener que dar inicio con los 2 primeros años de estudios, pongámosle así, como generales. Tiene varios nombres. A veces se les llama programa de Liberal Arts, pueden llamársele el grado asociado o Associate Degree, puede llamársele General Education o puede llamársele también Humanities, ¿ok? Esos son para que más o menos ustedes conozcan los nombres que se pueden usar y no se confundan. No es que todo es diferente, ¿no? Por lo general, todo va igual, todo se va a trabajar, digamos, de la misma forma. Y en buena teoría, son ciertas materias que se van a seleccionar en esos 2 primeros años para luego continuar 2 años más enfocándose únicamente en el área de estudio en el cual ustedes concluirían el estudio de bachillerato. Voy a ponerles un ejemplo brevemente. Digamos que me preguntan mucho por ingeniería. Digamos que como está de moda estudiar ingeniería. Entonces me dicen, Marcia, yo quiero estudiar ingeniería mecánica. ¿Ok? ¿A qué universidad aplico? ¿Cómo voy a aplicar?
Resulta que vas a aplicar por un ingreso a la escuela de ingeniería. No vas a decir directamente voy a empezar ya mismo mecánica o ingeniería eléctrica o ingeniería tal. No, vas a iniciar con una cartera de créditos generales que van a ser, por ejemplo, algo relacionado con ciencias, algo con historia, algo con arte. De repente puedes escoger alguna matemática más especializada, depende del nivel que tengas, va a ser parte de lo que vas a necesitar para ingeniería, pero vas a llevar en realidad un compendio de estudios generales. Y eso prácticamente lo vas a hacer los 3 primeros semestres o año y medio. Ya el último año puede ser que si lleves cosas un poquito más propias o específicas de la carrera a la cual vas a estudiar de ingeniería. Pero no vas a sacar ni mecánica o eléctrica o civil hasta el inicio de tu tercer año de carrera. Entonces, todos esos créditos que estás formando es como la base para que luego continúes. Y hay 2 formas de hacerlo. Uno es que puedas o ingreses directamente a una universidad de 4 años, ¿verdad? Que normalmente son universities, que es la que normalmente todos conocemos, pero ya sabemos que son muy competitivas, son bastante costosas y no siempre tienen porcentajes de aceptación para estudiantes internacionales altos. Entonces, ¿qué pasa? Esos 2 años los puedes empezar en un college o en un community college, que es exactamente los mismos créditos que vas a llevar en una universidad de 4 años o university. ¿Qué pasa en un college o en un community college? En un college, algunos tú puedes hacer los 4 años, pero siempre vas a hacer esos 2 primeros años también. Normalmente el college es un poco más accesible económicamente y los porcentajes de aceptación para estudiantes internacionales también pueden ser un poco más altos. ¿Qué pasa con los community college? Los community college son muchísimos más económicos y esos 2 años de generales que en cualquier tipo de institución los vas a tener que hacer, te van a salir a un costo muchísimo menor, ¿ok? ¿Qué pasa? Que eso sí, en un community college tú no puedes estudiar los 4 años. Solo puedes hacer esos 2 primeros años, que es el grado asociado o humanidades o generales o como te mencioné antes, liberal arts, ¿ok? Entonces, una vez que se terminan esos 2 años, digamos que quieres estudiar ingeniería, hiciste 2 años de generales para luego transferirse a un college o a una universidad y continuar por otros 2 años más. No son 4, son 2 años. En total, el bachillerato son 4 años, pero haces 2 en un community college y luego te transfieres a un college o a una universidad para terminar los otros 2 años en el énfasis que quieres, ya sea ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica. Ahí ese es el momento detonante donde ya no puedes decir, bueno, todavía no sé qué estudiar. Ahí después de 2 años tienes que saber qué es el énfasis que le quieres dar a tu carrera. Y una vez que se terminan esos 2 años, pues ya vienen otro tipo de estudios u oportunidades a nivel laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué me gusta mencionarles esto y hacerles toda esta explicación? Bueno, chicos y chicas, porque cuando estamos hablando un tema económico, suele ser mucho más económico o accesible poder pagar estos créditos en un community college y luego buscar transferencia. Cuando eres un estudiante de transferencia, hay cosas de beneficio adicional que vas a tener, aún siendo un estudiante internacional. ¿Qué quiere decir? Que un estudiante internacional que aplicó a un community college, en ese momento deja de ser internacional puro, por decirlo de alguna forma, y va a ser un estudiante de transferencia, en donde tiene más oportunidades de conseguir becas en universidades que a estudiantes de primer ingreso no les van a dar, y menos internacionales, y los porcentajes de aceptación a las universidades van a subir. Entonces, una universidad que tenía, por ejemplo, un porcentaje de aceptación a estudiantes internacionales de un 7, un 8, un 10%, puede subir de un 80, 90 hasta un 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces los community college o college tienen convenios con algunas universidades y les llaman guarantee admission, admisiones garantizadas. Entonces, si empiezas en un community college,
automáticamente puedes transferirte a esta universidad en donde si cumples con todos los requisitos, ¿verdad? No es que vas a decir, bueno, ya entré y ahora sí, no, tienes que cumplir con todos los requisitos, hay una serie digamos, de notas que tienes que tener, créditos cumplidos, que seas un estudiante pues bastante activo, ¿verdad? Y sobre todo que tengas buenas calificaciones, porque eso también va a depender de que puedas ser considerado para becas. Entonces, entre mejor tengas ese currículum en la universidad, mejor. A veces me dicen, ¿y lo del colegio va a contar? No, ya lo de secundaria ya ahí no va a contar más, porque ya eres un estudiante universitario. Y voy a tener que hacer exámenes de esto y lo otro. No, depende de la universidad y la carrera, pero normalmente no te van a pedir que vuelvas a hacer un TOEFL. ¿Por qué? Porque ya eres un estudiante universitario que has llevado cursos y materias en inglés, por lo tanto ya está requete comprobado que manejas el idioma. Y a veces me preguntan, ¿y los famosos SATs o los ACTs? Aquí son muy pocas las universidades que te los vayan a pedir cuando eres estudiante de transferencia. Prácticamente la mayoría no te los va a solicitar. Pero eso sí, sí tienes que tener buenas calificaciones o un buen GPA, que es un Grade Point Average, promedio ponderado, de los créditos que estás haciendo en un college o en un community college. No puedes ser mediocre. ¿Por qué? Porque ellos esperan que los estudiantes de transferencia o los que van por beca pues tengan alto rendimiento. Entonces, sí, hay que dar lo máximo cuando haces esto, pero igual lo vas a hacer si entras también a una universidad de 4 años, especialmente si quieres aplicar por una beca. No puedes ser un estudiante flojito o mediocre, tienes que dar la talla y cumplir pues con todos los estándares al máximo. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que siempre les hago de observación y recomendaciones a la hora de considerar iniciar estudios en un college o community college para luego hacer tu transferencia. Otra de las ventajas cuando eres un estudiante de transferencia son la parte de adaptación. Normalmente es mucho más sencillo emocionalmente, no es que sea fácil, pero sí es más sencillo hacer una transición cultural en un college o en un community college porque son más pequeños. El servicio de 1 a 1 que pueden tener en un community college para un estudiante internacional es más cercano. El apoyo está más a la mano para ustedes. Hay excepciones, no voy a decir que todo es una regla y que todo es general, no, hay excepciones, pero sí, normalmente los community college suelen ser un poquito más fáciles, de mejor ayuda o mejor soporte para esa transición cultural o emocional. Entonces, si se fijan, pues sí, hay muchísimas ventajas, ¿ok? Ahora, hay algo también para que ustedes consideren que es, y es la parte que vamos a seguir, la segunda parte de esta charla, es lo referente a trabajo, ¿ok? Normalmente un estudiante tiene derecho a hacer diferentes pasantías, ¿ok? Hay una que se llama CPT, otra OPT y hay oportunidades de trabajo en otras partes, pero esa no la voy a hablar yo. Vamos a tomar en cuenta y aquí quiero presentar a Amanda Civic. Ella trabaja en Rocky Meadows Community College y ella es una experta en este tema. Yo sé que ella les va a comentar sobre todo este proceso de buscar trabajo o de hacer pasantías laborales mientras eres estudiante internacional en los Estados Unidos. Hi, Amanda. How are you? Hi, I'm doing well. How is everybody? We're fine. Okay. I think it's your time. Okay. We're so excited to have you here with us this afternoon. And well, all yours. All right, awesome. So I'm going to share my screen and let me know if you are able to see it. How's that? Yes. Okay, perfect. Yes, perfect. Great. All right, so hi everyone. Thank you for being here today. My name is Amanda Steibeck and I'm the program manager in International Student Services at Truckee Meadows Community College. Today I'm going to talk to you about employment options for international students in the United States, but also at TMCC. So let's see.
There we go. Before we jump into the employment options, I wanted to give you some fast facts about TMCC. So the school was founded in 1971, and we are currently celebrating our 50th anniversary this year. TMCC serves over 15,000 students and total, and we currently have 75 international students from 33 different countries. With such a small program, we were able to get to know our students personally and also provide individualized support to each one of our students. In addition to the support our international students receive from International Student Services, students also get one-on-one time with your professors because we keep our class sizes really small. TMCC offers many student resources like tutoring, writing and math workshops, mental health counseling, access to the fitness center, and much, much more. TMCC International Student Services has also partnered with more than 25 four-year institutions that offer guaranteed admission to TMCC students. All right, so let's now jump into the employment options. So first, I'm going to talk to you about working on campus. This is actually an excellent option for F1 international students because they aren't able to work off campus while studying. Many of our international students work on campus for various departments. In International Student Services, we hire 2 to 3 international students to assist us as peer mentors for other international students. In addition, some of our students have worked in academic advising, at the on-campus child care center, in admissions and records, in financial aid and web services, and also in various academic departments. We have multiple campuses, so our students can choose which campus they'd like to work in, and then also what type of job you want. Most of our students who choose to work on campus choose to work in an area that supports their studies. So all of the student worker positions are paid, and international students can work up to 20 hours during the semester and up to 40 hours during breaks, like spring, summer, winter break. The pay for each position does vary slightly, but the range is about $10 to $15 per hour. Also, our on-campus employers know that you're a student first, and they will adjust the schedule based around your academic course schedule. So besides being paid, there are other benefits to taking advantage of working on campus. This is a way for you to become integrated on campus and will allow you to meet new people, like new faculty, staff, and other students that you otherwise might not have the opportunity to get to know. You'll also be gaining professional skills in a learning and teaching environment. And it is also a way to enhance your English skills by learning new vocabulary that you might not have learned in school or in basic conversation. So you'll be learning also like professional vocabulary, which is, a great opportunity for international students. So next I'm going to talk to you a little bit about curricular practical training. So what this is temporary employment offered to international students whose degree program requires work experience. So that means that if the degree program has an internship course or requires some sort of practical hands-on work experience, then you would be able to participate in a work experience during your studies. So depending on the required amount of hours, this could be up to 2 semesters. Some students also choose to take advantage of CPT during the summer because then they're able to just take that one course and work as much as the course allows. So as many work hours as you would need during the summertime because it's a break. You could work up to 40 hours during that time. Some of our majors do have work experience components. Not all majors are going to have this work experience component, but some of the popular majors at TMCC that do have work experience are culinary arts, hospitality and tourism management,
architecture, education, residential design, and welding. There are other ones as well. These are just a few. Some TMCC international students have worked for various businesses and organizations throughout the Reno Tahoe area for curricular practical training. And some of those are like Caesars Entertainment. Maybe you've heard of like Caesars Palace or Harrah's or those hotels and casinos. Also the Ritz-Carlton hotels, various childcare centers throughout the valley, and then also pet hospitals and many other locations. So these positions are also like, they're often paid, but payment for CPT is not a requirement. Next, I'm going to talk to you a little bit about optional practical training, or OPT. So OPT is temporary off-campus employment after graduation. So CPT is during your studies, and then OPT is after graduation. So OPT is up to 1 year of work experience, but in some STEM fields, that can be extended up to 2 years or 24 months. At TMCC, we have a dedicated international advisor to help students go through the OPT process. All fields are eligible for OPT, and the work experience must be completed within your field of study. So if you study hospitality and tourism management, for instance, then you would need to work in like a hotel, restaurant, casino, something along those lines that fit with what you've studied. At TMCC, we have had international students participate or complete OPT in Reno as well as in other states. So what's really cool about OPT is that you're not bound to the location where you studied, but you're able to apply for jobs across the country. So if you wanted to take your OPT opportunity and go somewhere else, you could do that as well. So some TMCC students have completed employment opportunities with Tesla, Amazon, Chewy.com, the Reno Tahoe Convention Center, the Discovery Museum, Panasonic, again, Caesars Entertainment, Disney, and quite a few other organizations as well. We would help you with networking, trying to find a position if you decided you wanted to stay in the Reno Tahoe area, that we would help you network to try to find employment after graduation. However, it is required for you to find your own position, and then we would help you with the application process to apply for OPT and to get your work authorization card. Okay, so the TMCC Career Hub is a one-stop shop for all things professional. The Career Hub assists students with resume building, mock interviews, cover letter workshops, and finding on or off-campus employment. So this is kind of the one-stop shop at TMCC where you can go to learn about everything that you possibly could want to know about being a professional in the United States. So they also offer a variety of workshops on, what to expect in a professional setting in the U.S., how business is conducted in the U.S., what employers' expectations are, how to network. Some of them also, we have the Career Success 8 Competencies Employers Seek. So all of these workshops prepare you to be ready to have a job in the United States. So the TMCC Career Hub is an excellent resource on campus, and all of our international students at some point have used the Career Hub during their academic careers. All right. But I think the most important and most sought after resource from the TMCC Career Hub, the two are the mock interviews and the resume building. These are the things that are going to be very important for employers, especially the resume, because they're going to get your resume before they see you in the interview. So having a very robust resume will help you, get the interview. And we're all here to help you through this process as well. So with that,
I want to say thank you for attending the presentation, and I look forward to working with you in the future on your academic and professional journeys. And also, if you want to know more about TMCC International Student Services and international students at TMCC, definitely follow us on Instagram and Facebook. Those two platforms are run by our international student peer mentors and give you a lot of insight to what life is like here at TMCC. So again, thank you. Thank you, Amanda. Hi, Marisa. You're welcome. Hi, Amanda. Thank you so much. I'm so sorry I was unable to unmic my microphone, but I think I have. Let me see if I can. No, I can start the video, but I just want to say thank you to everybody to be connected. And I just want to ask you if you have questions or if you have any doubt about what we were talking about. Both, if you want to talk about or ask questions about transfer programs or how transfer programs work with you, or job opportunities. So we are more than welcome to answer the questions that you have for us. Y Marisa, necesito que me ayudes porque algo le está pasando a mi compu. No puedo ver si hay preguntas o no. Entonces, si hubiese alguna preguntita ahí para que tú, por favor, me colabores. Sí, perfecto. Ahorita tenemos dos preguntas. Déjame te leo. Dice, I have a question. How do you do an architecture CTP at campus? Sure. So the architecture internship is actually not on campus. So you would apply for CPT with the international advisor that we have here so that you could complete the architecture internship with an architecture firm in the Reno Tahoe area. So actually currently this upcoming fall, we have an architecture student who is completing an internship at One Studio Architecture and Design. And she is focusing in sustainable architecture. So there are opportunities for different types of architecture work experience or internships in the area. And those internships are often paid. So that's also really nice too. Does that answer your question, or did you want to ask a little bit more? Okay, Mariana, let us know if that is okay. And we have another one. Okay. Ask if no matter what career he applies to, he can do the OPT or the CPT. So no, for OPT, yes, that is the case. It's a little bit more difficult to get OPT if a student completes a general degree program. OPT is more often given to those who are studying in a specific career field. But if your goal is to do OPT and study in a general career field, what we would have you do is work with our really closely with our academic advisor to ensure that you take the necessary coursework or focus coursework so that you could potentially obtain OPT at the end of the program. With CPT, the way that a student can get CPT is if there is a course, a work experience course as part of the curriculum. So as part of the major program, something that you would have to complete during your studies. So while everyone is eligible for OPT at every academic level, not everyone is eligible for CPT, if that helps. Okay. Okay. I think we don't have any more questions. Okay. Okay. Bueno, igual para que todos sepan, esta sesión se va a grabar. Ya fue grabada. Vamos a colocarla en nuestro canal de YouTube para que si tienen algún dato que quieran repasar o que quieran volver a
a investigar, entonces puedan tener esta sesión grabada accesible. Amanda, de parte de Yonders and our students, we want to say to you, thank you so much for being with us and share this important information, because sometimes they know they can go and study, but about opportunities to look for a job or make their own money or have experience working, I think it's something that they really need to know. Oh yeah, absolutely. I'm glad that I could help. Also, what I wanted to mention about OPT is when you start at a community college, you are eligible for OPT at the end of that degree program. But also after you complete your bachelor's degree, you would be eligible for OPT again. So by starting at a community college, you actually are able to get an extra year of work experience that you wouldn't otherwise have just by going directly to a university. So I think that's really important to consider as well. That's right. Okay, so thank you, Amanda. Thank you, Marisa, for being with us. Pero antes de irnos, nada más quiero que tengan la información. ¿Perdón? Es otra pregunta, nada más para leerla rápidamente. Okay, listo, claro. Sure. Mariana says, if I want to make an OPT at Disney, what kind of programs I need to apply to? Oh, Disney is a really cool one actually, because they have, like, with their theme parks and everything, there are so many different options. So there are a lot of fields that you could study to work at Disney. So like our hospitality and tourism students could work there, but also our business students could work there as well. Culinary students also, because they are such a massive business, there are so many different types of opportunities there. So it would only depend on what Disney has available at the time. So if you wanted to do an internship with Disney or an OPT experience with Disney, what we would do is a semester before you wanted to apply, we would look at what they have available for their next internship cycle, and then go from there to see what possibilities would be there for you. So lots of different fields, almost every single one. That sounds great. Thank you very much, Amanda. Oh yeah, no problem. Marcia, you are mute. Okay, now I got it. Here we go. Yes, but thank you again to everybody for your time and your questions. And Marisa, nada más para compartirles la información de Yonders, nuestros contactos. Si pues quieren contactarnos para una asesoría personalizada o quieren que les expliquemos algún detalle más de lo que aquí hemos hablado, pues para nosotros será un placer poder estarles apoyando en el proceso de aplicación o búsqueda de oportunidades de estudio en el exterior. Así que no pierdan nuestros contactos, que la idea es que nos veamos pronto y que podamos servirles de la mejor manera. Así que muchísimas gracias a todos. Thank you so much for your time y que disfruten el resto de la semana. Thank you. Thank you and bye-bye.